Hola chicos, perdón, estaba rezando para ver si me caía algo del Vaticano, unas finanzas por ahí, porque hoy vamos a hablar de las finanzas obscuras o santas del Vaticano. Si te quedas, sabrás a qué me refiero. Comenzamos con Gary Sharm. Lo prometido es deuda. Aquí no solo hablamos de temas de finanzas, también vamos a juntar la religión con los dineros. ¿Y por qué no hablar de un tema que se está subiendo todo el mundo? Católicos, no católicos, chismosos también. El tema de la transición del Papa Francisco Bergoglio y el Vaticano, la sede papal. De eso vamos a hablar. Si bien sabemos, y esto no nos va a enfocar directamente en temas religiosos, sino más bien financieros y económicos, que es lo que a nosotros nos interesa, la muerte del Papa Francisco ha sido un evento canónico a nivel global. Todos los medios se paralizaron, toda la gente, ahorita la Santa Sede, que está en Roma, en el Vaticano, está siendo objeto de múltiples visitas turísticas, todos para ver la última morada de el Santo Pontífice. Pero, ¿qué hay de las finanzas? ¿Cómo se mantiene el Vaticano? ¿Cómo se mantiene la Iglesia? Si esto depende de Roma, el país, ¿no? Es una capital italiana o no. Les voy a contar que el Vaticano y la Santa Sede son dos figuras distintas, no sé si sabían. El Vaticano es una ciudad en sí misma propia, que es un territorio que se encuentra en Roma, en Italia, pero que tiene características muy peculiares. En principio es sujeto de derecho internacional único, es decir, esta ciudad no depende directamente del Estado italiano para mantener sus relaciones diplomáticas con otros países. Es capaz por sí mismo, con el representante, el Santo Pontífice, de crear relaciones internacionales, acuerdos comerciales e internacionales con otras organizaciones internacionales, sin depender de Roma. Asimismo, tiene sus propias finanzas y sus propias instituciones financieras, como el Banco del Vaticano. Muy diferente a la Santa Sede, que la Santa Sede es, digamos, el orden de gobierno del Vaticano, dirigido por el Santo Padre. Primero es importante conocer esta diferencia porque tiene estas características muy únicas. También es reconocido a nivel internacional por la Conferencia de La Haya como una ciudad que debe ser protegida por su valor histórico y de la humanidad. Y también es reconocida por la UNESCO en estos casos. Es decir, que si en caso no lo queramos de alguna guerra, como casi no sucede en el mundo, será protegido por este valor histórico. Pero vamos más allá, vamos a sus finanzas, al dinero. Si bien esto es muy controversial, porque no es algo que se hable muchísimo o que tú puedas googlear por ahí cuánto es lo que percibe la Santa Sede, porque las finanzas ha sido envuelto de muchos comentarios y argumentos de que de momento a veces son un poco obscuras y turbulentas. Vamos a ir despejando. ¿De qué se mantiene la Santa Sede? Aunque no lo crean, no solo se mantiene de la fe, es decir, del dinero que todas las iglesias envían a la Santa Sede en razón de todos los feligreses que van a misa, sino que también se invierte en acciones, en bonos, principalmente de empresas italianas que tienen un capital considerable. Lo único es que solamente pueden invertir hasta un 6% en el capital de estas empresas. También
tienen bienes raíces en todo el mundo. Y esto no es de extrañarse, pues claro, todas las iglesias que son bienes raíces, que están en todos los países, pues forman parte de este capital de bienes raíces de la Santa Sede. También invierte en bonos y capital europeo, principalmente en los últimos años en Europa Occidental han invertido bastante. Y por si nos sorprende lo anterior, también la Santa Sede invierte en la Bolsa de Nueva York. No sé si sabían, y suena bastante polite y bastante globalizado, que la Santa Sede invierta en todos estos valores. Claro, por supuesto, hay que mencionar que tiene algunas restricciones. Invierte en empresas que tengan algún tipo de legado que vaya de acuerdo a lo que pregonan. Es decir, que no van a invertir en alguna farmacéutica que haga algún tipo de anticonceptivos. Evidentemente, pues es una institución totalmente provida. Pero pues en todo lo demás sí invierte. Y también los cardenales pues tienen acceso a cuentas bancarias en el Banco del Vaticano. Claro, el Vaticano, como les comentaba, tiene sus propias reglas, se rige bajo sus propias condiciones, hace acuerdos internacionales, tiene su propia moneda, tiene su propia bandera, tiene su propio himno. Es decir, se rige como un pequeño país dentro de otro país. Es espectacular cómo funciona el derecho internacional en ese aspecto y cómo el Vaticano juega en este rol de tener sus propias reglas. A diferencia de la Santa Sede, el Vaticano se financia de otro tipo de opciones, entre ellos el turismo. No sé, quienes hayan ido a Italia, pues no se pueden perder, específicamente en Roma, irse a dar un paseo a la ciudad del Vaticano, que pues ustedes caminan un poquito por ahí cerca del río, porque claro, Europa todo tiene ríos, llegarán a la ciudad de Los Ángeles, amurallada. Una vez que entran está la Catedral de San Pedro y ahí ya están en el Vaticano con sus propias reglas. Y como tal tiene su propio banco, y este banco pues tiene en cuentas los cardenales, obispos, que ahí tienen sus activos. También el Vaticano se financia por la venta de los sellos, de llaveritos, de la entrada a la Capilla Sixtina, de todo lo que involucre como tal el turismo. Todo eso ingresa a las arcas y a la caja fuerte del Banco del Vaticano. Este banco lo fundó el Papa Pío en 1942, después en plena Segunda Guerra Mundial. Y pues de alguna manera desde entonces también no ha sido casualidad que se sea objeto de grandes escándalos, principalmente por lavado de dinero, paraísos fiscales, inversiones un poco ahí truculentas y turbias. Y algo que podemos decir en honor al Papa Francisco Bergoglio es que él implementó varias reformas para enclarecer un poco más las finanzas del Vaticano. En este sentido, mandó varias auditorías para que fueran como un poco más transparentes. Si bien esto es algo relevante en términos políticos, es que el Papa Francisco implementó varias reformas dentro de la Iglesia que muchos no se habían atrevido a implementar. Y también hablaba de temas que no necesariamente eran religiosos, eran más bien humanistas y políticos. ¿A qué me refiero como humanistas? Pues claro, porque fue inclusive criticado por hablar de que la gente era merecedora de un salario mínimo, de un trabajo de al menos de 8 horas y no más. Y habló también de derechos de las minorías, el cese a la guerra en Gaza. De hecho, su último mensaje, ese domingo, que fue su última vista al público, habló de la paz que debe de reinar en el mundo. Y esto, tal vez muchos papas lo han dicho, pero jamás habían metido en temas tan políticos y controversiales. Algunos críticos de países más occidentales ortodoxos inclusive llegaron a decir que el Papa tenía ideas comunistas. ¿Qué más loco eso? Entonces, hablar de derechos sociales y de libertades
de las minorías y hasta temas de homosexualidad, de que todos eran bienvenidos a la iglesia sin importar, porque él lo decía, no hay nadie que pueda juzgar a otra persona. Era entonces un comunista, pero bueno, no nos meteremos ahí. Seguimos en el tema de que ahora, en este tenor de su muerte, pues muchos apuntan a estar dentro del cónclave y de la sucesión entre ellos, y esto va muy ligado a las turbulencias de las finanzas en el banco y en el Vaticano. Pues aparece una figura que de repente hablaremos, que es un cardenal que dice y levanta la mano: yo quiero estar dentro del cónclave. Y adivinen quién, es Angelo Becciu. Este personaje, aun cuando el Papa Francisco estaba vivo, resulta que se descubrió que tenía inversiones casi millonarias en un departamento de lujísimo en Londres. Ya se imaginarán, no en cualquier país, en Londres. Y a pesar de esos temas, de esas acusaciones, él libró varias órdenes en su contra y distrajo los procesos, y ahí está, aún sin ser investigado como tal, levantando la mano para estar en el cónclave. Pero ¿qué creen? Al parecer no va a estar, porque en las últimas palabras y las últimas voluntades del Papa Francisco claramente expresó que esta persona, al menos una persona que sabemos nombre y apellido, porque hay muchísimos más que tal vez estén en una situación similar, pero aquí sí sabemos el nombre y el apellido, no esté en la crema innata del cónclave. Entonces, espero que estos detalles que estoy dando aquí abran el panorama de que, como tal, no solo se basa esto en fe ni en religiosidad, sino también involucra muchas finanzas y mucho dinero alrededor de personajes tan emblemáticos como son, pues, los cardenales y todos los miembros de la Santa Sede. Entonces, pues, yo solamente dejaría esta pregunta: si el reino de Dios nos espera, necesitará tantos y tanto capital para poder procesarnos y librarnos de nuestros pecados. Espero que les haya gustado. Esto es Cari Charm. Síganme en mis redes sociales. Les mando un papal saludo. Gracias.